Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Lentejuelas. Seguimos un día más, sobre todo ya acercándonos, que es viernes, encuesta del fin de semana. Estamos muy contentos además también porque llega este tiempo estival, sobre todo tiempo de verano, de disfrutar con la familia, amigos y sobre todo en la playa. Pues bien, llega el tiempo bueno y sobre todo nosotros que seguiremos en su continuidad trabajando y dedicándonos siempre a dar lo mejor en esta profesión y acercarles la noticia, la actualidad y sobre todo a cualquier rincón del mundo. Pues bien, en este caso nos vamos ahora mismo a hablar con una asociación, ya que hemos grabado un reportaje en esta semana y hemos estado con Rociana Coge, pues una protectora, en este caso con la intención de cuidar al animal, en este caso pues a esos perros y a esos gatos que ellos con tanta devoción, con tanta implicación le tienen para que esos cuidados de las personas un poco que yo considero así inhumanas que hacen para que estas personas, estos animales se queden en la calle, pues sean ellos un refugio claro de humanidad, de cariño y sobre todo, como ellos decía y reivindicaba mucho en la entrevista, esto es temporal, o sea que aquí los animales no están para quedarse toda la vida porque esas condiciones del refugio está pues de forma temporal y para que nuevamente siga una adopción en sus ajustes, ¿no? Entonces pues también tenemos que considerar el trabajo, la implicación, el esfuerzo de esta asociación, que en este momento nos vamos hasta allí para escucharlo cómo son. Pues siguiendo con este programa nos encontramos ahora mismo en un rinconcito muy bonito además en Rociana, en este caso con la Asociación Protectora Rociana Coge, que tenemos aquí en este caso a uno de los componentes que lo conozco muy bien, Álvaro. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas, Antonio Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estupendamente con los perritos. Qué bien. Y qué mejor compañía que tenerlo a ellos, ¿verdad, Álvaro? Hombre, yo lo digo siempre, qué fiel compañero vas a tener mejor que ellos, que te alegran el día, te hacen salir, tú escuchas sus huellitas en tu casa y siempre vas a estar acompañado
para mí siempre es un plus y un miembro más de tu familia. Así es. Álvaro, en este caso, ya decía al principio de este reportaje que lo conozco de hace muchísimo tiempo, también por su labor tan integrada en esta asociación, porque le decía que, bueno, que aquí haces un poco de todo, eres integrante de la asociación, la persona que se dedica también a la administración, un poco de ella, en fin, ¿qué labores tiene aquí, Álvaro? Hombre, aquí es que somos muy poquitos, porque aquí somos 4 o 5 personas, entonces hay mucho trabajo que hacer y nos lo tenemos que repartir como podamos. Entonces yo sobre todo me encargo de todo el tema de papeleo, documentación, hacer todos los contratos para las adopciones, hacer todas las sesiones, todas las cuentas, los veterinarios, todos tienen que estar preparados, vacunados, las castraciones para que todos cuando les salga adopción estén listos para irse. Pues también me encargo de eso, llevarlos al veterinario, venir también, yo vengo para acá un día a la semana para limpiarlo todo, estar con ellos, alimentarlo. Un poquito esa sería mi función, algo de redes sociales también toco. Bueno, pues creemos que ya es bastante además de todo lo que lleva Álvaro. Álvaro, nos gustaría también saber un poco cómo se funda esta asociación, en este caso encargada en esa protección de los animales que tanto bien estáis haciendo en el condado y provincia. Pues llevamos como alrededor de 10 años y al final nuestra presidenta Concepción, ella tenía siempre esta inquietud, ella de forma particular cogía algún perrito, tal, y con una concejala que había en aquella época, se le ayudó mucho a mover el tema de María Bor, se llama ella, y le ayudó a mover el tema de papeleo para fundar la protectora. Entonces fue poquito a poco, el ayuntamiento nos deja este terreno que tenemos aquí, ellos nos dejan que hagamos nuestra labor aquí y poquito a poco se fue formando, fue creciendo, esto ha cambiado mucho y se ha ido construyendo más y poquito a poco pues, fue creciendo y al final pues tenemos un nivel de adopciones muy grande. El año pasado hicimos a nombre nuestro 150 y tantas adopciones, más todos los animales que a lo mejor ya no podemos por nuestras capacidades y buscamos otras asociaciones para que se los lleven y los atiendan, que pueden ser incluso el doble. Además, de los integrantes hablamos que ¿cuántos sois? Somos 4 o 5, digo que no somos más, que es muy difícil. La gente a lo mejor prueba, pues digo, ahora que hay más personas animalistas, a ver si necesitamos personas para simplemente venir al refugio, que tengo compañeras que vienen 3, 4 días, porque no somos más y a lo mejor la gente viene, prueba un día, pero al final, una pensión, aunque es algo voluntario, es una responsabilidad que uno tiene, ¿no? Al final yo digo, bueno, pues es voluntario, pero ¿tú te crees que voy a dejar a ellos sin asistir y tal? Pues la gente no dura. Y nos hace falta gente. Me encantaría que a ver si alguien que nos ve se pone en contacto con nosotros y encanta una persona que empieza a venir poquito a poco con nosotros y al final pueda ser uno más. Y además que fijaros, 4 o 5 personas para la cantidad de animales que hay abandonados. Sí. Y esto que quede muy claro, es una asociación en la cual se encarga en esa protección de animal, como habíamos referido antes, pero es que aún sigue existiendo un número mayor en cuanto a personas hoy ayudando a esos animales, Álvaro. Es que al final son muchísimos animales los que aquí entran. Aquí si me salen 2 animales adoptados una semana me entran 4. Y aquí nos pasa mucho también que tenemos mucho podenco que a lo mejor lo han probado para la cacería. Aquí en la época de la cacería pues son desechos desechos de la cacería, entonces prueban, no les valen, van soltando o nos lo entregan o lo abandonan y lo acabamos cogiendo y cuesta mucho porque al final son muchos podencos, así tenemos algún bretón tal, acaba saliendo más fácilmente. Pero vamos que también tenemos animales de personas que se mudan y digo, yo muchas veces digo, menos mal que no has tenido un hijo porque ahora te mudas y es un miembro de tu familia, ¿cómo te desentiendes de él de esa manera? Yo no sé cómo son capaces, ¿no? O parejas que se dejan y digo, anda, en vez de pelearse por llevárselo y quedárselo a alguno de ellos, lo que hacen es que no lo quieren ninguno y acaban aquí de haber estado en una casa. A los animales les cuesta mucho adaptarse de algo bueno
a estar aquí, que al final es un sitio de paso para prepararlo, para buscar la adopción, pero esto no es un sitio para que ellos vivan. Aquí al final están acompañados 4 horas que lo soltamos al día y estamos, comida no le falta, no le va a faltar un veterinario, no los va a coger un coche, etcétera, pero no es un hogar definitivo para ellos. Muy bien explicado. Además que fijaros qué crueldad tan grande. No sirve para la cacería automáticamente. Bueno, lo bueno que hace es dejarlo. Sí, Otros sí, hacen otro tipo digo, de barbaridades. digo, por lo menos Por cuando lo me lo menos traen aquí, digo, bueno, eso, saben que van a estar bien antes de que lo abandone o de algo peor, eso como es, sabemos como que pasa, sabemos. pues agradecido estoy que por lo menos acaben aquí, que al final van a acabar, antes o después, van a acabar en una familia. Razas de todo tipo también podemos encontrar aquí. Y animales también de todo, porque lo mismo tenéis gatos que os hacéis Ujú. cargo, que lo he podido comprobar en el Facebook. Animales también como perritos, en fin, todo lo que sea animales de 4 patas, ahí está, vais a estar vosotros. Aquí es verdad que, el problema que tenemos con los gatos es que no tenemos un sitio como tal y al final son los grandes olvidados porque la gente está menos concienciada aún, ¿eh? Porque la gente ya aquí pocos perros verán por la calle, con nosotros la verdad que diría que ninguno, y si lo ven saben que no deberían estar ahí. Pero la gente parece que los gatos es como, no, ellos también en la calle, ¿no? No vas a ver al mismo gato en la calle mucho tiempo. O lo van a atropellar, o lo van a envenenar, o se van a pelear. No es, un gato dura muchísimos años y en la calle dura muy poco. No es el sitio. Entonces nos tenemos que mover con casas de acogida. Es la única forma que tenemos de que los gatos buscarles adopción. Entonces cuesta mucho trabajo. Después, verdad, aquí la mayoría que tenemos son podencos, pero que podemos tener Yorkshire, tenemos aquí un pinche, hemos tenido las razas que han sido moda. Moda y las que más quería Acaba mucho Amazon, ¿no? aquí, que si Bracos de Weimar, que si hemos tenido Pomerania, hemos tenido Chihuahua, de todo tipo. Acabamos teniendo de todo tipo. Por eso digo que siempre, pues mucho mejor adoptar, obviamente, que la gente es lo que debe de hacer. Yo siempre lo digo, no, es que lo he comprado tal, digo, pues está quitándole la oportunidad a unos animales que no tienen hogar y que le hace mucha falta. No hagáis eso, al final estáis comprando un animal, estáis fomentando que se críe más y por cada uno de esos animales que se está criando, estos animales que no tienen dónde ir, están perdiendo una oportunidad. Exactamente. Ahora mismo, ¿con cuántos animales contáis, Álvaro? Ahora mismo, en la actualidad. Aquí en el refugio tendremos alrededor de 20 animales y después pues le sumamos los que tendremos alguno que esté más malito, que tengamos en alguna casa de acogida puntual y tal. Alrededor de entre 20 y 30 animales. Esos son los gatos que has visto publicados, que también los difundimos muchísimo, que la verdad que cuesta muchísimo trabajo. Los casos más habituales con los que os enfrentáis día a día. Los casos más habituales, eso ya le digo, que aquí vienen mucha gente a cedernos los animales. Es que a veces que no podemos, porque también me pasa mucho que a lo mejor tengo los cheniles abarrotados, intentamos de compatibilidad, son todos muy buenos, ya ven que están todos aquí muy bien, o jugando o tranquilamente, pero yo tengo que ver cuando lo meto en un chenil, pues mira, este macho con esta hembra se lleva bien, tal, yo no sé cómo van a reaccionar con una comida, yo no puedo meter 5 animales en un chenil sin saber cómo van a reaccionar. Entonces hay gente que, voy a entregaros un perro, voy para allá a donaros un perro. Digo, uy, qué donación, digo, ¿qué donación es esa? Digo, pues tengo ya. Digo, al final, ¿qué haces? Se lo tienes que coger porque lo haces por el animal, pero no siempre podemos. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Guárdatelo, aguántanoslo, por favor. Le vamos a buscar por fuera hasta que quédatelo unos días, porque es que no siempre podemos y ese es nuestro día a día. Sinceramente yo no sé cómo son capaces de, después de tantísimos años, de amor, de entrega, de pues eso, de amor puro, porque ahí no hay ningún tipo de interés público. Recuerden que son unos animales que te entrega todo, que tú eres su todo y que después de tantos años estas personas vengan y den un animalito que ha compartido todo con toda su vida. Álvaro, qué difícil es eso. A mí, ¿tú sabes lo que te pasa llevando aquí tantos años? Que ya a uno no le sorprende nada. Yo ya he aprendido que lo que para uno le parece un valor normal innato en uno, de verlos y enternecerse y cogerle ese cariño y no ser capaz de hacerle daño, que te parezca inimaginable y verlos como parte de tu familia, te das cuenta que eso que para ti es sentido común, como se dice, es el menos común de los sentidos y que para otras personas los tienen totalmente deshumanizados y los ven como meros objetos. No me sirve fuera, me voy a otro lado, no quiero llevármelo fuera. Vienen, mira, lo tiene 9 años desde que nació.
pero es que me voy a mudar y os lo voy a dejar. Y digo, mira que el animal no deja de llorar, que te está viendo irte y está llorando en la reja con una ansiedad. Les da igual, lo que quieren es quitárselo de encima. El caso más difícil que te has podido encontrar en este refugio. Aquí hemos tenido, digo, que antes estaba por aquí, no sé si habéis visto, creo que antes la Shar-Pei, cruce de Shar-Pei es nuestro caso más difícil. Ella es como nuestro buque insignia porque es la que más tiempo lleva aquí. Ella vino de cachorrita. Ella se cogió con una jaula trampa, ella es Shakira, que quien nos siga la conocerá, pues llevamos 5 años, 4 años, 5 difundiéndola, y ella sobrevivía en el arroyo comiendo heces que cogía de allí. Entonces la cogimos con una jaula trampa, la pobre tenía ese miedo en el cuerpo, encima cogió parvo, lo superó, la perra fue creciendo y claro, ella no está ahora mismo para salir a la calle a pasear, porque ella se quita el arnés aunque sea de seguridad. Entonces estamos buscando para ella una familia muy especial, porque ella hay que ganársela poco a poco. A ver, que a ella le encanta unas chuches, que a ella yo estoy acariciando a los demás, y ella viene, mete su cabecita, la acaricio, y para mí eso es el más logro que yo tengo aquí, que se me saltan hasta las lágrimas cuando ella me deja que la acaricie, porque digo, después de tantos años, ganarte a un animal que tiene tanto miedo, que ella te vea como de su confianza, para mí eso es el logro más grande que puedo tener. Entonces tenemos que buscar para ella, pues a lo mejor una persona que viva en una casa grande, que tenga a lo mejor su patio y que ella decida, pues ahora voy a entrar para adentro. Puedo entrar para adentro, soy una parte más de la familia, pero si quiero estar alejada estoy. Y puedo moverme porque ahora mismo no puedo salir. Y que poquito a poco llegue a ganarse la confianza y poder ser una perra totalmente recuperada psicológicamente. Fijaros bien también, porque hay que insinuar aquí en esta entrevista, que siempre me encanta dejarlo claro, que no solo todo es tan rápido, que llega la persona, lo deja en el refugio y ya está. No, también ocurre casos que hay que ponerle unas jaulas trampas, siempre con buena intención, para que ese animal esté en seguridad, porque puede pasar coches, puede pasar un montón de cosas y puede ser atropellado, un peligro también en el cual el animal sufra, ¿verdad, Álvaro? ¿Cómo son esos protocolos bueno, pues esa previa acogida antes de traerlo hasta aquí? Aquí hay muchos animales que vienen con un miedo metido en el cuerpo y que claro, hay algunos animales que se han llevado las compañeras y uno mismo, ¿no? Días, meses echándole de comer, intentándotelo ganar. El que está en un sitio, el que va siempre al mismo sitio a comer, por lo menos dice, le podemos poner una jaula trampa aquí. Ahora se la pone con alguna comida más apetecible para ellos. Y ahora sí hay que ponerse con el coche, esperar a ver si entra y poquito a poco. Y después trabajar ese miedo y ver el cambio. Es complicado. También complicado, yo creo que ahora mismo las personas que nos están viendo les gustará saber, una vez que quieran adoptar a un animalito como estamos viendo aquí, Álvaro, qué intención o qué cuidado debe de tener también previo, porque hemos visto, por ejemplo, el de Shakira, un caso muy singular también, que de comer heces de su propia, pues fíjate, de su propio abandono que percibió y que tuvo. En este caso, ¿cómo son? ¿Hay que tener un trato especial? ¿Cómo es? Nosotros, claro, siempre avisamos de las características de los animales porque obviamente no queremos que se escape. Ella se escapa y sería imposible cogerla. Ella aquí, si se fuese aquí, ella misma entraría aquí porque es lo que conoce y donde se siente protegida. Pero pues ahí tendríamos que decir, pues necesitamos que no se pueda salir de ninguna de las maneras, que tenga como una especie de terreno. Cada animal tiene unas características concretas. Para eso el protocolo que nosotros tenemos en nuestra web, que se llama adoptarperrosgatos.com. Ahí la gente que se meta, tenemos el cuestionario nuestro para que se lo descarguen, lo rellenan y ahí vemos si son compatibles esos animales con esas personas. Ahí hacemos bastantes preguntas, pero es que así sabemos si son compatibles, porque hay personas que me dicen, ay, pero ¿por qué no me lo habéis dado en adopción si yo soy buena familia? Puede ser muy buena familia, pero no sois la idónea para ese animal que necesita unas características concretas. O cuando tengo algunos cachorritos que a lo mejor son, ay, qué mono, tal, imagínate que me llegan 100 cuestionarios. Pues a lo mejor estoy cogiendo el más idóneo.
No estoy diciendo que los otros 99 sean malos cuestionarios, pero es que tengo que elegir porque había mucha demanda para él. Claro. A lo mejor para uno de los podencos normales adultos, acabo teniendo un cuestionario. Si eres idóneo para ese animal, más fácilmente se te va a elegir, porque es que eres bueno, pues eres bueno. Pero eso quiero que la gente tampoco, porque hay veces que al que se lo das, eres muy bueno, y al que no se lo das, eres muy malo. No es así, es que... Es que quizás también tienen que cumplir una serie de requisitos, Claro. ¿verdad? Que no todo el mundo puede cumplir, pero no por nada, Claro. porque ahí también entra, yo creo que rellenando ese cuestionario también pregunta por la vivienda, ¿no? Por la casa, cómo es, ¿verdad? Sí, además después tiene una serie, después del cuestionario, si vemos que es apto, tiene unas, como, digamos, como una entrevista donde se presentan, tenemos que ver que la familia esté de acuerdo, que tal, y que nos enseñe el lugar donde va a estar el animal, destinado para el animal, tal, y más o menos el protocolo es ese, ya después pasaríamos al contrato para que quede todo bien atado. Y ya las personas, cuando pase después de tener animal una semana, un mes, el tiempo que vean preciso, Álvaro, que estoy ya segurísimo de que este animal se ha adaptado bien, tal, vamos a proceder con la sesión. Pues se la tramitamos. Cuando es un cachorrito y no está esterilizado, castrado y tal, pues en el momento que yo le ponga de esta fecha a esta fecha, es su fecha de castración. Eso queda todo recogido y cuando lo haga, ya pues pasamos a la sesión también. También como asociación vaya a seguir un seguimiento del propio animal para que esté en buenos cuidados, que esto también es bueno dejarlo claro y pues eso, ser constante también en esa acogida. Claro, yo les digo siempre a ellos, digo, mami, que no vamos a hacer lo más pesado del mundo, que tenemos cientos y cientos de animales dados en adopción, no os preocupéis que tampoco vamos a estar ahí. Pero hombre, por supuesto, al final nosotros le cogemos cariño, nosotros tenemos una responsabilidad, nos manda la gente cosas, pues mira que... Por eso yo siempre digo, Antonio Jesús, que aquí aquí nadie te va a reconocer nada. La gente no lo va a entender, la gente no lo entiende, que al final le dediques un tiempo de manera altruista. Pero cuando a ti te llega un animal en muy malas condiciones, con un miedo intrínseco de que lo han maltratado, por ejemplo, y ahora a ti te manda el adoptante. Mira, Álvaro, que le estoy celebrando el cumpleaños. Mira, Álvaro, está aquí conmigo en la cama. Y te quedas tú, es que esto ya me llena. ¿Qué reconocimiento más grande que el que nos puedan hacer ellos? Aquí nadie te va a poner una medalla ni la queremos. A mí es ver esa adopción. Cambiarle la vida. Cambiarle la vida. Yo sé que esto no va a acabar nunca, porque lo tengo claro que yo no puedo pensar en esto va a terminar. Yo tengo que pensar en este animal le ha cambiado la vida y va a tener una buena vida. Y ahora tengo hueco para ayudar a otro. Si no, te desilusionarías y te quemarías. Hay que pensar en caso por caso. Álvaro, la raza más abandonada. En este caso aquí, podenco. Podenco de todo tipo, sí. Yo sé que en otras partes de España, en general, a ver, todo tipo de PPP, Pitbull, cuesta muchísimo por el tema de las licencias, tal, a la gente le cuesta mucho, vienen muy castigados y cuesta muchísimo sacar en adopción los PPP. Pero aquí, entre mucho abandono y difícil de encontrar la adopción, podenco. Bueno, avanzando un poquito también la entrevista, vemos también que pues tenemos, de hecho acabamos de entrar en Rociana, hemos montado nuestro plan set para esta entrevista, pero vemos unas condiciones bastante aceptables para ello. Álvaro, cuéntanos un poquito para que la gente lo vea también en sus casas, qué es lo que nos encontramos al principio de entrar en este refugio. Mire, pues aquí tenemos primero, tenemos un patio exterior, que es donde lo soltamos para que ellos corran, jueguen. Aquí nosotros estamos limpiándolo todo el tiempo, ellos, porque hay algunos que incluso se esperan hasta que salen para hacer sus cosas. Estamos limpiándolo todo el tiempo y les tenemos que si una piscina, porque a algunos les gusta más meterse, tal. Y después tenemos un pasillo lleno de cheniles. Todos esos cheniles pues tienen su parte techada, o sea, está techado entero, pero tienen como una casa dentro, tienen sus camitas, su bebedero, su comedero y tal. Y al fondo tenemos otro patio trasero. También yo que sé, pues si allí da más la sombra, a alguno le gustaría irse más para allá. La mayoría como está uno aquí se vienen con uno, ya una vez que termina de limpiar y puede echar un tiempo más con ellos,
pues le gusta estar aquí alrededor de uno, que muy bien. La verdad que sí, además está todo totalmente abierto, que por tanto ellos también están aquí perfectamente. Ahora mismo con unas calores que tenemos que es insoportable, está perfectamente acondicionado con sus bidones de agua para refrescarlo. De hecho ellos se meten también allí y qué gusto da verlo, Sí, a ¿verdad? mí al que le gusta el agua me encanta verlo meterse. Digo, mira, aquí tienen sus piscinitas. Es verdad que ahora es una época de mucho calor y tenemos perros también muy mayores y algunos, claro, todos tenemos trabajamos, entonces nos cuesta compatibilizar venir a las horas de menos calor. Ahora es complicado. Entonces intentamos dentro de lo que cabe o venir muy temprano o venir más tarde. Durante la época del año vamos cambiando los horarios para que ellos puedan disfrutar estando aquí fuera. Bueno, ahora mismo también, Álvaro, hemos visto publicado en vuestro pues, publicación de Facebook, en redes sociales, que os enfrentáis a una cuota, una cuantía, en este caso, de gastos muy importante en un centro veterinario, en este caso del condado. ¿Cómo es esto y cómo podemos también de alguna forma ayudar? Porque claro, el centro veterinario os envía un mensaje diciendo que esto ya no se puede sucumbir, no se le puede dar más, bueno, pues más vía libre y que de alguna forma hay que reducir ese gasto. Cuéntanos tú mejor para que nos quede más claro. Es que claro, el problema que nosotros tenemos es que cuando se va un perro adoptado, lo que cobramos es lo que el animal lleva a precio que nos hacen los veterinarios, la protectora, que nos hace un descuento, que es lo que el animal debe tener para que una persona lo tenga bien, ¿no? Somos protectoras, pues la castración, desparasitación interna y externa, test de enfermedades y las vacunas de enfermedades, que es la heptavalente y la rabia, ¿vale? Eso sería lo que llevaría el animal. ¿Qué pasa? Que al final un animal algunos no se van adoptados el primer año, hay que revacunarlo, eso no se lo voy a cobrar adoptante. Si alguno me llega con una pierna partida, la operación me puede ascender a 1.000 euros, eso no se lo puedo ver, eso ya es cosa nuestra, o me viene con cualquier tipo de enfermedad, esos son gastos que solo tenemos que asumir nosotros como podamos. Entonces, eh, tenemos nosotros en Pescondado, en Bollullo, que la verdad que nos dejan una horquilla muy amplia para ir pagando, le estamos muy agradecidos a ellos y tenemos muy buen trato con ellos, pero claro, llega un punto que ellos dicen, no queremos que esto sea desorbitado, que no podáis pagar, no podamos permitir más, no podemos permitiros más y acabáis cerrando. Entonces yo pues solemos de ver allí, nos dicen 1.000 y acabamos debiendo 3.000 y pico. Allí la verdad que castramos a las hembras, que al final es una cantidad más grande, sumando. Yo si no las castro, al final no se pueden ir. Una perra aquí con el celo me crea una guerra. Yo no puedo tener una perra aquí con el celo. Eso sería imposible. Entonces, tenemos allí una deuda de más de 3.000 euros. Vamos, quien quiera se puede llegar, quien no se fíe de nosotros puede llegarse allí y decir, oye, quiero dejar un donativo en el mismo veterinario para bajarle la factura. Pues qué bien, Lo pueden hacer si hay alguien más desconfiado con nosotros que nos conozca, nos parece bien. Con la veterinaria de aquí también, cuando lo tenemos que pagar, pues son 800 euros, son 900 euros. Tenemos ahora de operaciones que hemos hecho en Huelva, de casos muy sonados que hemos tenido, de operaciones grandes, 1.000 y pico euros también en veterinarios de Huelva. Al final son de los animales de residencia. Entonces tenemos que hartarnos de hacer sorteo, de pedir y que la gente nos ayude, ir utilizando y hacer una balanza, pero es verdad que llega un momento que es más insostenible. En Navidad, pues si traemos lotería, calendario, pues podemos barajar un poquito, pero en esta época cuesta. Y también tenemos que decir que hay una cuota en esta asociación. La gente, por ejemplo, que nos están viendo ahora mismo todo el mundo, puede hacer o acceder de alguna forma para decir, pues mira, yo voy a dar mi granito de arena todos los meses, como una cuota mensual. Álvaro, me gustaría que nos lo explicara. Aquí tenemos algo que es muy bueno porque es el teaming. El teaming lo tenemos puesto en todas nuestras redes sociales, el enlace, que uno se mete y nosotros lo tenemos puesto a 1 euro. Porque 1 euro al mes no le supone a nadie nada, pero a nosotros si llegamos a tener, por ejemplo, 500 personas, pues son 500 euros todos los meses. Entonces es algo en lo que incidimos mucho. Eso, te metes en el enlace, te registras y ya directamente de tu cuenta todos los meses es 1 euro. Que hay asociaciones que lo tienen más como para todas las personas que utilicen esto, ¿no? Nosotros lo tenemos puesto solo 1 euro. ¿Por qué? Porque yo lo que me interesa es más personas que solo gasten 1 euro.
y poquito a poco pues, vamos haciendo un dinero y vamos cogiendo de ahí, porque después tenemos nuestro PayPal para quien nos quiera ayudar, que es protectora.rocianacoge @gmail.com, es el mismo que nuestro correo para enviar los cuestionarios. Ahí tenemos nuestro PayPal, tenemos nuestro número de cuenta, que yo le digo, hay gente que me dice, yo quiero dar nada más, yo quiero dar 10 euros todos los meses, o quiero ser como un socio en vez de solo el teaming. Digo, bueno, pues eso le puedes dar tu orden a tu banco y le dices, mira, a esta cuenta todos los meses le pasas 10 euros, tenemos la cuenta en todos lados. Eso digo, cosas más seguras, pues tenemos PayPal si queréis algo. Hay gente que, pues yo me fío del PayPal, pues tenemos. Cualquier forma. Incluso hasta de forma física o personal, Forma que física. en alguno de los miembros que la asociación tenga, pues le puede hacer su importe y no hay ningún problema. Ese registro lo vamos a dejar justamente en esta franja que le está apareciendo justo aquí abajo, para que todos y todas podamos colaborar. En este caso también habrá personas también diciendo y volviendo a decir, pero ¿qué requisitos debo cumplir para poder adoptar? Álvaro. Sencillamente tener tiempo para dedicarle al animal. Poca gente me dice, yo es que no tengo una mansión. Yo no necesito que tengas una mansión. Porque la gente me dice, ay, yo quiero un perro pequeño. Digo, mira, tú vas a tener un mastín en una casa pequeña y si lo sacas 3 veces al día y lo cansas, el perro va a estar más tranquilo que un perro chiquitito. Y va a que está tranquilo, lo que quiere es estar acompañado. Que tengas tiempo para dedicarle. Hombre, yo siempre pido, hombre, las personas tienen que tener algún tipo de colchón en el sentido económico, en el sentido, yo qué sé, te puede entrar un tumor a un animal o tener como, o sea, si te parte una pierna o algo, para al final lo tienes que asistir. No pido que seas rico ni mucho menos, pero que, hombre, un poquito así tienes que tener para poder solventar eso, pero no miramos eso, miramos que la familia esté de acuerdo y poco más. Nuestros perros se van por toda la península. La mayoría de nuestras adopciones, yo no sé, yo creo que la mentalidad también es un poco diferente y por el norte es verdad que se nos van muchos animales a Barcelona, a Valencia, a Madrid, a Galicia, al País Vasco, se nos van animales por todos lados. Pero es verdad que solo, por el tema de viajes y tal, al final por la península es lo que tenemos algunos en Mallorca y tal, porque se han acercado a Valencia, pero al final que sea un integrante más de tu familia, que no me diga, porque hay gente que nos habla y nos pone en el cuestionario, tengo una cuadra muy calentita para ir, digo, pues, pues lo voy a tener fuera muy bien amarrado, y digo, pues cómprate una alarma, porque mis animales alarma no son miembros de la familia, y yo lo que quiero es que sea uno más de tu casa. Así es, pues qué bien. Y sobre todo, Álvaro, también queremos decir aquí y reconocer la labor tan importante que haces en este caso, que hacéis en conjunto este elenco de personas que conforman esto y que es algo tan bonito y tan inmenso, te llena. Al final yo creo que cuando uno sale de aquí se queda uno con una satisfacción increíble, a pesar de que uno pues esté lleno de tierra, lleno de manchas, pero da igual, la verdad. Eso al final da igual, si es que a mí me chupa, a mí me da igual. Al final uno está limpiando, ¿no? Todo lo que a mí no me importa en absoluto. Yo llego, me ducho y uno se va lleno. Yo le digo siempre, yo digo, ustedes tenéis que pensar, la gente que quiere ser voluntario, digo, piensa que lo haces por ti. Así. Digo, piensa que lo estás haciendo por ti, que te sientes bien tú. Muy bien. Y ya no estás pensando, a ver, que al final obviamente lo hacemos porque estamos enamorados de ellos. Pero digo, mira, piensa, siéntete bien tú mismo. Es que te sientes, o sea, uno cuando se va de aquí yo creo que se siente bien. Siéntete realizado, siéntete útil para los animales. Verdad. Mira, si me permite, Antonio Jesús, te quiero decir una cosa porque tuvimos un caso aquí que nos ha hecho mucho daño. Nosotros ahora estamos constantemente en obras porque para la feria de este año, no, del año pasado, nos entraron aquí a robar. Aquí. Rompieron las rejas, se saltaron y nosotros no tenemos el muro que has visto y la seguridad que tenemos ahora. Teníamos otra reja. Cortaron las rejas y fueron sustrayendo de los chiniles, eligiendo todos los podencos que no eran de un tamaño muy grande y que no eran muy mayores, y nos quitaron 5 podencos. Y dimos con 4 de ellos, hemos hecho una labor de difusión de todos los medios, y ¿qué pasó? Que en un bar vendieron esta persona, que claro, no saben quién es exactamente, siguen las investigaciones. Pero vendieron los 4 a la misma persona en un bar por 50 euros cada uno. Digo, fíjate que nosotros estamos dando una recompensa de quien nos lo dé, que le damos hasta 1000 euros, porque para nosotros era uno de nosotros, bueno, total.
que es No, que pero, claro, se te entiende. que para nosotros vale mucho más que eso, para nosotros es incalculable el daño que nos han hecho. Claro. Vendieron 4, ¿qué pasa? Cuando el hombre vio que había 4, que vio las fotos de 4, los perros 4 que había comprado, se puso en contacto con un animalista de la zona que nos conocía, nos llamó, fuimos por ellos y el hombre no quiso nada, solo... Pero nos falta uno. Ajá. La pena que le habían arrancado los chips, un horror. Ya esos perros están adoptados los 4, pero uno, que encima era muy característico porque él tenía un... No le habían cedido porque no era para cazar, tenía un carácter muy retraído. Había salido adoptado 2 veces, pero por su carácter retraído nos lo habían devuelto. Una vez nos lo devolvieron por eso y otra vez nos lo devolvieron porque era como era una acogida y la muchacha no podía seguir. Fíjate que podrían haber estado aquí. Hay que tener paciencia con ellos, al final ellos tienen que adaptarse, ¿no? No, hay gente que me pregunta, ¿ellos hacen las cosas fuera? ¿Ellos saben pasar correa? Con correa digo, hombre, nunca han estado en una casa, si ves que lo sacas, acabar haciendo las cosas fuera, pero paciencia. No está acostumbrado a una ciudad o lo que sea, paciencia. Total, que ese era un podenquito que estaba aquí, encima era blanco, con manchas marrones y un ojo azul y el otro marrón, entonces era muy característico. Claro, yo sé que ese animal no les ha servido para la labor que lo estaban vendiendo. Yo lo que pido, por favor, espero que es que él esté bien. Sé que no va a estar bien porque lo conozco y le costó mucho confiar aquí y nos tiene el alma partida. Entonces, te pasaré una foto para que la ponga, ¿vale? Porque aquí lo importante es, a lo mejor le han estado un tiempo sin sacarlo, a lo mejor a alguien no le ha llegado la difusión y después lo acaba viendo. Es un perro muy característico y muy fácil de reconocer. Hemos tenido avisos en Sevilla, no sé qué, nos hemos ido para allá toda la noche, nos hemos ido. Hemos hecho aquí una obra tremenda para ponerlo todo con muro, con mucha más seguridad, incansable. Hemos estado que hemos perdido el sueño y seguimos teniendo esa espinita y deseando que Mozart, porque se llama Mozart, vuelva con nosotros. Pues esa foto se va a poner, de hecho la estáis viendo seguramente ya en casa y tenemos que decir que esto ya es que ni por recompensa ni deja de ser recompensa, ya estáis viendo la labor tan grande que se está haciendo aquí, que está haciendo Álvaro al igual que todo su componente y que tiene que aparecer y que este perrito debe de estar en algún lugar o esperemos que sí. Que esté Esperemos que sí y que no hayan optado por hacerle algo malo al no servirles para la labor que compraron para ellos. Yo lo digo siempre, digo, es que lo llegan a ver que lo hubieran entregado en aquel sitio, que ya la gente, hemos difundido mucho, la gente conoce el caso. Es que incluso aunque lo soltaran por el medio de un pueblo, lo vamos a reconocer. Claro. Lo que sea, que lo dejen en un veterinario, pero que no le hagan daño. Pues desde aquí también hacemos este llamamiento, si nos está viendo o cree que puede saber dónde puede estar, pues puede ponerte en contacto con ello, con la asociación, en este caso de Rociana Acoge, o bien en este caso con nosotros en Canal 5, que ningún problema hay, que nos ponemos en contacto con ellos. No tendríamos, yo digo, repercusión ninguna, lo que queremos tenerlo, no, eso, represalias ninguna, queremos recuperarlo, ya está, no vamos a mover nada, no vamos a... Queremos tenerlo. Una llamada anónima simplemente de decir, pues mira, lo he visto aquí en este lado y se acabó, ahí se acaba todo y también se acaba esa intranquilidad que estos señores y estas señoras hacen en este espacio, que es espectacular la labor que hacéis, Álvaro. Álvaro, también preguntarte, ¿qué proyectos futuros tenéis como asociación y sobre todo, porque estamos viendo que evidentemente no nos lo decía, los muros que tiene es increíble, de hecho espectacular lo que habéis montado aquí y luego van a poder ver en casa, y qué proyectos futuros tenéis ahora? Hombre, a nosotros nos encantaría tener algo nuestro, es algo que siempre hemos estado mirando, algún terreno tal para pues poder tener algo fijo nuestro, permanente, que podamos moldear y tal, siempre muy agradecidos por Dios al ayuntamiento, porque sin esto no tendríamos sitio donde estarían estos animales, ¿no? Claro que sí. Pero nos gustaría tener algo nuestro, nos gustaría crecer porque sabemos que la difusión que tenemos es muy grande y que sacamos muchísimas adopciones, pero nos vemos muy limitados por el número de personas que somos. Entonces nos gustaría mucho crecer, pero para eso necesitamos más voluntarios y voluntarios implicados, que no se cansen. Entonces sí nos gustaría crecer porque sabemos que tenemos las armas para ello,
pero necesitaríamos gente. Al final lo que nos hace falta es personal humano. A mí me da igual tener un chenilo 2 más y meter 4 perros más, y estoy ayudando a 4 perros más, pero no tengo gente para ello. Yo estoy limpiando y los animales aquí están solos. Yo necesito gente. Pues mira, gente es lo que hace falta, y desde aquí hacemos también ese llamamiento, que todas las personas que nos están viendo ahora mismo, por favor, que se decidan a hablar con Rociana Acoge, que podamos entrar con ellos, que podamos colaborar con ellos, en este caso con cualquier ayuda, que eso implica que cualquier mijita de ayuda hace un castillo de arena para ellos. Por tanto, enorme la labor y el esfuerzo que tenéis, y Álvaro, darte las gracias también por todo, por toda tu implicación, sobre todo también por, en el momento que te llamé, aceptar esta entrevista, que yo creo que es muy importante para el entorno del condado y sobre todo para la provincia y para el mundo. Y también decir que si hay algunas personas, en este caso, que nos están viendo fuera, Sevilla, Madrid, nos vamos un poco más para allá, Zaragoza, incluso Lugo, también podéis aportar cualquier tipo de donación a esta asociación. Yo sé que tienes mucha capacidad de difusión, Antonio Jesús, porque al final se te puede ver como si te quieren ver en todas partes del mundo. Entonces, yo cuando recibí tu llamada, yo lo que necesito es difusión. Yo sin difusión no hago nada. Yo, la gente que me dice, no puedo hacer nada, lo único que he podido hacer es compartir la publicación. Digo, ¿estás haciendo? Es que si no tienen visibilidad, la gente no lo ve y no lo adopta. Claro. Entonces, todo lo que sea difusión, estamos encantados, y ojalá nos vea mucha gente en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Somos Rociana Acoge, es muy fácil encontrarnos, así que encantadísimo, y ojalá seáis uno más de nosotros. Pues uno más somos, Álvaro, y decirte que lo que os haga falta, en este caso a nivel personal, que le tengo mucho cariño a Álvaro, porque hemos trabajado juntos y aparte que nos conocemos de hace muchísimos años, ya sabes que a nivel personal tienes aquí a un buen amigo, y sobre todo a este canal para todo lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, y sobre todo por la ayuda que le estás brindando a ella. Muy bien, pues muchas gracias de verdad. Gracias. Pues nosotros ahora sí, que continuamos ahora, pero lo hacemos en el programa. Pues hemos visto ese reportaje, y sobre todo agradecer a Rociana Acoge por abrirnos las puertas, sobre todo por esa dedicación que le tienen a los animales durante estos 365 días del año, que no es poco, y sobre todo la ayuda y la consideración que tiene con ellos. Por lo tanto, ahora sí que nos venimos ya a nuestro estudio para seguir, como ya sabéis, con este set de entrevistas que tenemos a una invitada muy especial. En este caso hablamos de Paula Costa. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, y ahora vamos a saber quién es Paula Costa, porque diréis, es un rostro muy conocido en Bollullos, pero ahora todo el mundo vamos a conocer quién es ella, porque hoy nos acompaña en este caso Paula Costa, artista, ilustradora y docente natural de Bollullos, Par del Condado, que acaba de publicar su primer cuento ilustrado, Martina y el guardián de la puerta. Se trata de una obra muy especial, nacida de una historia real de su propia familia. Su bisabuelo fue encarcelado en la antigua cárcel de Bollullos y posteriormente fusilado durante la represión franquista. Durante años, ese recuerdo permaneció entre silencio y sobre todo en conversaciones incompletas, hasta que Paula decidió transformarlo en un centro capaz de acercar la memoria histórica a las nuevas generaciones con sensibilidad, respeto y confrontación. Hoy queremos conocer la historia que hay detrás de este libro, el proceso creativo de la autora y, lo más importante, el mensaje que transmite a través de sus páginas. Paula, bienvenida a Canal 5. Muchas gracias. Bueno, pues Paula, ¿cómo surge esta idea de escribir sobre todo este libro y qué te hace hacer esta reflexión para que eso se enmarque en una forma, pues entre páginas, entre líneas? Pues la idea realmente del libro, no te puedo decir como un momento exacto donde yo dije, es ahora el momento de escribirlo, pero viene como de ese cúmulo de experiencias desde la infancia, ¿no? Ver a mi abuelo intentar explicar una historia que al final es trágica y que tiene cierta sensibilidad, sobre todo para los niños, pero que para mi familia siempre ha sido importante y que él siempre ha querido pues transmitírnoslo no solamente a mí, sino a mis hermanos y a mis primos. Y creo que fue el ver, no ya vivirlo, sino porque yo a mi hermana le paso 11 años,
Entonces el verlo yo ya de más mayor, ya casi de adulta, adolescente más mayor, ver a mi abuelo otra vez, intentar explicarlo y ver cómo mi hermana hacía preguntas con esa curiosidad que yo también tenía de pequeña de pues ver a mi abuelo llorar y no entender por qué estaba llorando o por qué le costaba contar según qué aspectos de nuestra familia, fue como una sensación de decir, tiene que haber algo que podamos hacer, no por mí, sino en general, para ayudar no a mi abuelo, sino a todas las personas mayores a explicar esta historia. Y por ahí se dio también que como en Bellas Artes hay una asignatura que se llama Ilustración, me encendió esa chispa de, pues puedo hacer algo relacionado con un cuento, que es algo que es al final cercano a los niños y una manera como de crear un puente entre generaciones, ¿no? Qué bien, porque en este caso también tenemos que decir que para que todo el mundo también te conozcamos y te conozcamos aquí en este programa, ¿quién es Paula Costa? Pues yo, bueno, soy de aquí de Bollullo, he estudiado Bellas Artes, siempre he tenido esa inquietud por la, no voy a decir por la parte artística, sino por la parte creativa. Porque, y se te ve también, ¿eh? Sí, porque para mí al final, voy a decir el arte, pero me refiero al arte con un concepto más amplio del que normalmente la gente tiene, pero para mí es igual de válido artísticamente hablando un chef en la cocina, que un artesano haciendo un mueble, que un pintor en el estudio, que lo que hacéis vosotros aquí mientras que grabáis, y para mí es igual de creativo. Entonces, mi referencia al arte es así de amplia y siempre he tenido desde muy niña esa inquietud de ese impulso por estar creando, haciendo cosas. Mi madre siempre tiene anécdotas de me daba una caja de zapatos y un rollo de tesafí y yo me lo pasaba mejor que jugando con cualquier juguete. Y al final acabé estudiando Bellas Artes para sospecha y sorpresa de nadie. Y en la carrera pues me especialicé después con un máster en arte contemporáneo. He trabajado también con esta apertura del concepto de arte en disciplinas más, voy a decir deportivas, pero que para mí siguen siendo igual de creativas. Y al final, desde hace 3 años, empecé a hacer exposiciones aquí en Bollullo, a colaborar con el ayuntamiento y llevo, pues eso, ya este último año lo he hecho como más, el programa de exposiciones de este año lo he llevado yo junto con mi compañera Ana Camacho, y es un poco lo que estoy haciendo ahora, combinar el estudiar para ser docente con todo lo que es preparar exposiciones aquí en el pueblo. Y seguro tendrás muchísima suerte porque eres una persona, como ya decías, creativa, con un gran impulso y sobre todo con muchos valores reunidos. Hablaremos otro día de las exposiciones que tienes y sobre todo qué haces con tu amiga Ana, que sea un éxito en Bollullo rotundo y que la gente está pues masivamente deseando que se promocione para ir a visitarla. Pero vamos a hablar también y nos acercamos más a este libro, que en este caso, ¿cómo nace la idea de escribir Martina? Y como ya nos ha contado, sobre todo, este cuento nace de esta historia muy personal, ¿no? Porque ha supuesto para ti, que imagino que transformar un recuerdo familiar de tanto dolor a transformarlo en este libro, supongo que debió ser para ti algo muy importante. Pues la verdad es que empezó siendo algo que yo, o sea, empezó como sin una... sin un objetivo de publicar, ni muchísimo menos, sino como, primero como un trabajo de clase que me servía para contar algo que en mi familia pues había que contar de alguna manera y como algo familiar, porque yo terminé el proyecto y lo dejé ahí, o sea, lo imprimí de hecho como si fuera una revista en folio y papeles normales para dárselo a mi abuelo y ya está, yo me quedé, de hecho se ha quedado así 3 años sin, como yo digo, en el cajón. Bueno, un trabajo de clase que se hizo con la idea de esa, pero fíjate que esto ha ido mucho más allá. Exactamente, y después pues ha sido un poco lo que es el proceso de decidir publicar y demás, impulso de mi abuelo y de recibir, que mi abuelo es que mayor relaciones públicas que pueda haber en el pueblo, iba con esa revista del cuento, de ese primer prototipo, ¿no?, debajo del brazo cada vez que salía, iba a enseñárselo a todo el mundo, y claro, a mí la gente me empezó a preguntar que cuándo se publicaba, porque lo tenía solo mi abuelo y había más familias que querían tener como esa facilidad para explicar esa historia. Qué bueno. Y hablando un día en casa de todo esto, de lo que me estaba pasando, es que hicimos una exposición en la coronación y la gente me paraba a preguntarme por el cuento. Y yo decía, pero ¿por qué tanta gente? ¿Quién ha enseñado el cuento para que tanta gente lo conozca? Y me dijo mi hermano, que normalmente no se mete en estos temas, me dijo, ¿por qué no lo mandas a una editorial que seguro que te lo publican? Y yo es como que en mi cabeza en ningún momento yo había conectado que ese trabajo de clase podía llegar a ser lo que al final ha sido.
Y efectivamente lo mandé a las editoriales y en cuestión de una semana ya tenía a 2 llamándome para poder publicar. Qué bien, una brillante idea también, No, Paula, sí, ¿verdad? mi hermano ahí se lució. Qué bien. La antigua cárcel de Bollullo, Paula, es uno de los escenarios principales. ¿Qué simboliza ese lugar para ti? ¿Qué importancia tiene conservar esos espacios como estamos viendo en el libro, en este cuento? Pues la verdad es que en paralelo al tema que se trata, o sea, la parte familiar de la historia que se trata en el cuento, en general también era para mí como un impulso, y lo comentaba cuando empecé a crear la idea del cuento con mi amiga Ana, que yo vivía con ella en ese momento, y le decía, es que cuántos sitios no hay culturales importantes en el pueblo que pasamos por delante de ellos todos los días y no tenemos ni idea de lo que realmente hay detrás de esos sitios. Está la antigua cárcel, la cooperativa del vino, el edificio de Majuelo de Soto, es que hay muchísimas cosas que no apreciamos el valor que tiene porque no nos han enseñado esa parte de la historia, más allá de la relación que tenga con la guerra civil o no. Es como que en los centros educativos al final se trata mucho la historia en general, pero la historia local queda un poquito como olvidada, ¿no? Que sé que es por tiempos y demás, pero me quedaba como esa espinita ahí de rescatar como esa importancia cultural que tienen estos sitios. Y en concreto la antigua cárcel, yo he sido alumna del conservatorio y yo he pasado por delante de ese sitio millones de veces y hasta que un día mi abuelo, cuando yo ya era más mayor y podía conocer esa parte de la historia, no me dijo que era ese sitio, yo no sabía que era esa puerta verde que estaba ahí. Y es un poco también la inquietud que tiene la protagonista de decir, paso por aquí y yo no sé qué es esto. Y él al final es como un sitio que a mí me recuerda toda esta historia familiar de cuando era pequeña, esa curiosidad por querer saber qué era ese espacio. Y ya una vez cuando entré por primera vez, que era cuando era un archivo, fue esa sensación de este sitio que es tan importante que tiene un cartel de patrimonio cultural porque no se está utilizando de otra manera. Y yo agradezco mucho que el ayuntamiento esté reformándolo para crearlo como un espacio cultural, porque sí es verdad que cuando la primera exposición que se montó allí la organicé yo, que para mí significó mucho, más allá de colaborar con muchos artistas, sino ese espacio que tiene una historia como tan trágica, tan triste, tan, voy a decir dramática, ¿no? El transformarlo en algo tan bello, tan bonito y de convivencia, donde había desde obras sacras hasta obras contemporáneas, zumba, música, era como ver ese espacio transformado de esa manera, la verdad es que fue bastante gratificante. Y sobre todo explicarlo de una forma tan clara y tan pedagógica que hablábamos de los centros educativos como se da en este libro. Yo creo también que esto debería de tener como una actividad estos centros educativos, de hacer como una charla, una pequeña charla o convivencia con los niños y después hacer un trabajo para que también la gente, lo que dice, y los niños sepan de lo que va la cárcel de Bollullos, o la antigua cárcel de Bollullos. Con el Colegio de las Viñas sí he estado allí, he estado tratando, o sea, les presenté el cuento, estuvimos hablando y comenté con ellos, tengo algún vídeo preparado para subir a las redes también de la experiencia. ¿Y cuál era su primera...? Pues realmente muchos conocían el espacio, me sorprendió porque habían visto las exposiciones. Mira. Y para mí fue como muy chulo el ver que no solamente habían visto las exposiciones, sino que habían conocido el espacio gracias a eso que también lo había hecho yo. Pero lo que más me sorprendió fueron algunos comentarios porque yo les preguntaba, ¿sabíais que aquí había habido una guerra, no? Y me dicen, sí, la de los romanos. Anda. Y yo decía, la de los romanos, claro. Que es como, ellos no tienen esa percepción del paso del tiempo, claro, cuando estudian todavía, pues yo vi alumnos desde cuarto hasta sexto, o sea, cuarto, quinto y sexto. Y es como que, sí, es verdad que se nota un poco la diferencia con la edad, de que los de sexto a lo mejor las preguntas que hacen son un poco más, vamos a decir, más profundas y demás, pero en general su inquietud no tienen un juicio crítico como pasa a lo mejor con algunos adultos de si estoy hablando de un bando, estoy hablando de otro, es como que ellos se estaban interesando por conocer la historia del pueblo y la verdad que fue bastante chulo. El personaje del guardián de la puerta es muy especial. ¿Quién representa realmente y qué mensaje tiene a través de ti? Realmente el fantasma, este guardián, es como una representación de todas aquellas víctimas que estuvieron aquí encarceladas, voy a decir de Bollullos, pero un poco la representación de todas las víctimas, porque de hecho me preguntaron también los niños en el instituto y en el colegio que me decían, ¿por qué no has puesto a tu bisabuelo como este guardián, como el fantasma? Y realmente yo me lo planteé el ponerle, de llamarlo Juan como mi bisabuelo y que fuera realmente la personificación de, como cerrar el círculo de la historia de mi familia. Pero realmente llegó un momento en el que la historia ya no era solamente la historia de mi familia, sino era toda la historia de lo que había acontecido aquí en Bollullo durante esa época. Y ya había muchas personas de fuera que me preguntaban y demás. Y yo
consideré y que sigo pensando que hice bien, que si yo lo transformaba solamente en la historia de mi familia, no servía para identificar de manera genérica la historia de todas las familias, que no fue solamente la mía, la que sufrió las consecuencias de la guerra civil. Así es, fueron muchísimas y fue lamentable, la verdad que sí. En el libro aparecen tus propios abuelos como inspiración, ¿verdad? ¿Qué papel han tenido ellos en tu vida y qué crees que podemos aprender de nuestros mayores? Pues yo creo que, tal como digo en el cuento, al final los abuelos son una fuente de información bestial, y más a nivel local, porque sí es verdad que ciertos conocimientos de la historia la aprendemos en el instituto y en el colegio, pero detalles de las costumbres locales, de cómo era la plaza antiguamente, cómo iban a lavar la ropa a la fuente, a coger el agua con los cántaros, ese tipo de cosas en los libros de historia no aparece. Y eso es lo que nos cuentan los abuelos, cómo las calles antes eran de piedra, de como todo ese tipo de cosas, de cómo iba la gente caminando con los animales por la calle, ese tipo de cosas. Nosotros lo pensamos y decimos, eso hace un montón de tiempo, como que nos parece que es de la Edad Media, pero es que fue hace 50, 60 años, que no hace falta pasarte tanto tiempo. Y ya en concreto mis abuelos, en esta parte de conocimiento de la historia local y demás, voy a decir que sobre todo mi abuelo, porque la dinámica de los abuelos del cuento refleja un poco la dinámica de mi abuelo en la realidad, que es mi abuelo como la fuente de información, el que siempre está intentando explicar como los hechos, y mi abuela la que mete un poco por ahí la cabeza de vez en cuando. Reconduce. Exactamente, y corta cuando ve que mi abuelo se estaba metiendo a lo mejor en temas más delicados según la edad que yo tenía, o metía comentarios como más, vamos a decir, de cotilleo y ese tipo de cosas, como interrumpiendo a mi abuelo constantemente. Y es un poco como el reflejo de la historia como yo la he vivido en casa. Dices que este cuento no habla de bandos, sino de personas. ¿Crees que todavía nos cuesta hablar con naturalidad sobre nuestra memoria en libertad? Creo que sí, porque creo que depende mucho de la generación, porque es lo que he observado cuando he ido al colegio, que los niños todavía no tienen ese juicio de... como lo ve tan lejano, no son capaces de posicionarse, por así decirlo, y de hablar como con esa postura tan cerrada que quizás pasa un poco con ciertos adultos. Sí es verdad que quizás también porque yo he elegido rodearme de personas que sí tienen esa, vamos a decir, capacidad, o están abiertos a independientemente de su opinión política, de hablar de... La memoria histórica, ¿verdad? Exactamente, y de debatir, porque al final no es cuestión de... que muchas veces pensamos que estamos hablando como de el que fue el bueno y el que fue el malo. Y es que en una guerra no hay ni bueno ni malo. ¿Verdad? O sea, hubo cosas que hicieron bien unos bandos y otras cosas que hicieron mal, y eso sucede en ambos casos. No es... Yo tengo una comparación en el cuento cuando hablo de la guerra, y es que digo, para que la protagonista lo entienda, es compararlo con un partido de fútbol, que realmente no tiene nada que ver la guerra con un partido de fútbol, ¿no? Pero es como están compitiendo, a veces unos cometen falta, a veces otros, a veces son queriendo, a veces sin querer, y nunca se va a saber quién es el bueno y quién es el malo en ese tipo de cosas. Simplemente sucede, y es como para mí la responsabilidad de los que estamos en esta generación de en medio, por así decirlo, entre los que son ahora niños y los que son adultos que han vivido toda esta experiencia más cercana, es como crear ese espacio de equilibrio en entender que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Muy bien explicado también, Paula, por tu parte. Hablábamos de niños, ¿no? Pero, ¿qué esperas que sientan los niños cuando lean este cuento y qué esperas cuando sienta, en este caso, cuando se lo cuenten los abuelos a ellos? Realmente yo creo que es un cuento para entenderlo progresivamente. O sea, con paciencia, exactamente, tranquilidad. porque sí es verdad que cuando he visto, tengo primos más pequeños y conocidos que lo han leído como con diferentes edades y los entienden de manera diferente conforme van avanzando la edad. Porque aunque la editorial lo tiene puesto a partir de creo que 6 o 8 años, realmente lo puedes empezar a leer antes, lo que pasa es que no vas a entender, lo que se van a quedar es con la idea de que la niña está viendo un fantasma, pero no va a profundizar. Pero es como, más que un sentimiento, para mí lo que quiero con lo que se quede es como con esa sensación de curiosidad por querer saber más de ese espacio y poquito a poco que puedan seguir preguntando y al mismo tiempo tener respuestas en la propia historia del cuento, ¿no? Pues sí, estupendamente también, porque tú misma has realizado también las ilustraciones, Sí. La comentábamos anteriormente, pero ¿qué parte fue la más difícil? ¿Escribir la historia o darle vida a través de los dibujos? Ay, yo digo que los dibujos. Los dibujos, ¿no? Sí,
Bueno, yo creo que para ti hay poco que, que se te pueda resistir. No, o sea, Paula. no por complicado como tal, sino porque es más tedioso. O sea, Claro. realmente a mí la historia, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo tardé en redactarlo, porque después la escribes una vez, luego la cambias, lo adaptas Claro. y demás. Pero me fue como rodado. O sea, no fue... Voy a escribir la historia sobre esto una vez que tenía definido quién eran los personajes, cómo era cada uno, cuál era la trama de va a conocer a fantasmas y demás, fue sentarme a escribir y realmente, porque es una historia que yo he vivido en casa, entonces, y fue como yo lo explicaría si yo se lo tengo que explicar ahora a un primo pequeño o a mi hermana o algo, ¿cómo lo haría yo? Y lo que hice fue traducirlo en una conversación con los personajes. Y la parte de las ilustraciones, yo quería que Bollullo se viera reflejado tal y como es Bollullo, que tuvieras el cuento y dijeras, esta es la calle del conservatorio, esta es la plaza del ayuntamiento, estas son las viñas de aquí de la localidad. Entonces, que llegar a ese nivel de detalle en una ilustración, aunque yo haya partido de referencias fotográficas que yo he realizado en la calle, lleva bastante tiempo. Claro. Los niños, de hecho, los niños me preguntaron sobre este tipo de cosas y estuve mirando porque no me acordaba realmente cuánto había tardado yo en hacer cada ilustración, y la ilustración en la que aparece la calle del conservatorio, que es una de las que más detalles tiene, no sé si fueron 32 o 36 horas. O sea, no de seguido, evidentemente, pero Claro, que... pero pausado, ¿verdad? Exactamente. Madre mía. Y sobre todo la composición, porque claro, vemos una composición narrativa, pero eso hay que ilustrarlo. ¿Qué colorimetría más o menos tomaste para eso? Ese cálido o ese oscuro que se suele poner para hacer esa frialdad en la escena. ¿Cómo fue? Pues realmente la paleta de color en general es bastante cálida también, porque es como la más... contar una historia tan, vamos a decir, trágica, ¿no? Claro. De manera, con colores fríos, es como meterla en un saco oscuro y para adaptarlo a los niños tenía que conseguir todo lo contrario, ¿no? También es verdad que las zonas que yo he elegido para representar en el cuento, las calles y los espacios de Bollullo, son sitios bastante cálidos, que también se prestaban como a que fuera realista esa paleta de color, ¿no? Pues perfectamente, también muy bien explicado, y quiero preguntarte también ahora, Paula, porque como artista y docente, ¿qué poder tiene el arte para educar y para ayudar a comprender temas tan complejos como estos y tan azarosos? Pues mira, yo una de las cosas que empecé a investigar a la par de empezar a escribir el cuento, vaya por el 2021, cuando estaba en cuarto de carrera, fue el papel del arte a lo largo de la historia, pero no con la perspectiva de los movimientos artísticos, que es como la típica con la que todo el mundo lo analiza, ¿verdad? Sino con la perspectiva del concepto de arte, que ha significado en las diferentes etapas. Muy bien también. Y así, mi conclusión de toda esta investigación, para no profundizar tampoco mucho en todo esto, fue que va cambiando el papel del arte, que si algo más para los funerarios, político, religioso, pero el papel comunicativo del arte está presente desde la prehistoria hasta el día de hoy. Esa capacidad de transmitir, de comunicar, sea para un objetivo o para otro, es como una función que es transversal durante todas las épocas de la historia de la humanidad. Y realmente creo que a día de hoy está más presente que nunca, porque como hablábamos antes de empezar, todas las redes sociales están llenas de imágenes. Sí. Sales a la calle, publicidad por todas partes, que muchas veces lo vemos como algo más parecido a lo económico o al marketing, pero sigue siendo una rama artística. Y el hacer proyectos de este tipo, quizá como el cuento o exposiciones o otro tipo de eventos culturales que son un poco más como yo digo, de parar, de sentarte y de mirar, creo que son necesarios a día de hoy, ¿no? Y que es como el papel fundamental que puede tener el cuento ahora mismo. Muy bien. Estamos en el mes del orgullo, Paula, ¿eh? Tu libro habla del respeto, de la memoria y de dar voz a quienes durante mucho tiempo permaneció en silencio. ¿Crees que la educación y la cultura son herramientas fundamentales para construir una sociedad donde todas las personas, independientemente de su identidad o condición, se sientan respetadas y escuchadas? Evidentemente. Además, creo que yo siempre digo que la educación al final es la base de donde se construyen los ciudadanos del mañana. Sí es verdad que tengo me guardo mi opinión sobre cómo funciona el sistema educativo para otro momento, porque creo que ahí es una rueda que de alguna manera hay que romper para arreglar en cierto sentido, pero que es un instrumento, una herramienta esencial, sin duda, porque al final es donde los niños, ¿no? Donde los futuros ciudadanos ven cómo interaccionar
entre ellos mismos, ¿no? Cómo la sociedad se comunica, qué es normal y qué no es normal, porque es al final en esa etapa, sobre todo en el instituto, cuando están desarrollándose como personas, estableciendo su identidad, lo que ven es lo que asocian con normalidad, es lo que ellos después no van voy a decir criticar, que criticar puede ser bueno, puede ser malo, pero desde un punto de vista positivo, no discriminatorio. Y realmente en esos espacios el crear, no proyectos ya que hablen de memoria histórica en concreto, sino de cualquier índole inclusiva, como pueden ser, hay un libro que me he leído hace poco que se llama Ni musas ni sumisas, y habla del papel de la mujer, es una revisión de la historia del arte, pero con perspectiva feminista, y habla de personas, no ya solamente mujeres, sino queer, de diferentes, del colectivo, vaya. Claro. Y está hecho en un lenguaje para chavales, porque te explica muchos aspectos de la historia del arte y de la evolución de la humanidad, con un lenguaje que es bastante chulo, que está hecho para ese objetivo, como puede ser explicar el arte cristiano diciendo que es una estrategia de marketing con los dos influencers más grandes de la historia, como son María y Jesús, en cabeza. Y te lo explica de esa manera, es como... tan coloquial, ¿no? Que atrae por la naturalidad, ¿no? Acercar el lenguaje, porque eso creo que falla mucho en cualquier ámbito, sí. Es acercar la información en el lenguaje en el que ellos lo entienden. Claro, en el término también nuestro. Fíjate, pues qué importante esas palabras que nos ha dejado Paula, yo creo, porque lleva toda la razón. Yo creo que al final todos somos iguales y que debemos siempre de sumar y no de restar ya en esta sociedad que venimos tan efímeramente, ¿eh? Después de leer el libro que tenemos, que es espectacular, ¿qué te han dicho las primeras personas que ya han leído la obra y sobre todo, ¿ha habido algún comentario que te haya emocionado especialmente? Bueno, te respondo primero a lo último, vale. Porque lo primero que se me venía a la cabeza fue la reacción de mi abuelo, evidentemente. De tu abuelo. Porque él sabía que yo, o sea, cuando hablé con la editorial para publicarlo y demás, él lo sabía, o sea, no fue un secreto ni muchísimo menos, porque todo lo que es el proceso lo he compartido siempre con él, pero él no sabía que la dedicatoria del libro era para él. Entonces, además hay un vídeo en redes sociales que subí de la reacción, le dije, cuando llegó el libro, le hice la encerrona, ¿no? De decirle que viniera sin decirle para qué, se lo di y le dije que leyera el principio. Y cuando él vio la dedicatoria se emocionó, mi abuelo es muy sensible para esas cosas, sí. Y fue bastante fue como ver el círculo cerrado al completo, o sea, ya independientemente de lo que me pudieran decir más personas de la familia o conocidos y demás, para mí fue el ver la reacción de mi abuelo fue como, vale, mi trabajo ya está hecho. Y ahí con eso estuve satisfecha. Pero sí es verdad que he recibido comentarios sobre todo de personas evidentemente relacionadas con la Asociación de la Memoria Histórica, o personas que son afines a ese tipo de cosas, en los actos de la memoria y demás, quizás no ya abuelos, no personas ya tan mayores como mi abuelo, sino los hijos de esas personas que tienen ahora niños, que quieren contarles la historia de su familia, el que ellos puedan crecer con esa historia ya como adaptada a su realidad, para ellos es como una facilidad bastante... Es como parte del trabajo de la dificultad de tratar esta historia ya estaba hecho. Y sí he recibido comentarios por ahí, pero sin duda me quedo con el de mi abuelo. Qué bien, ese es el más especial, ¿verdad? Qué bien, qué bueno. Después de este primer libro, ¿estás trabajando ya en nuevos proyectos literarios o artísticos? Paula, sabemos que sí, ¿eh? Sabemos que sí, pero tenía que hacer la pregunta. Mi cabeza no para de pensar, eso está claro. Totalmente. Y sí es verdad que yo cuando empecé a escribir este cuento, como una de las inquietudes, como te comentaba, era esa cosa de contar la historia de otros sitios de aquí, de la localidad. Siempre lo escribí como con esa idea de conectar un espacio con otro. Que no sé si, bueno, a lo mejor algunas personas sí lo conocen, aquí una de las leyendas en torno a la cárcel es que en esa época de la Guerra Civil había unos túneles que conectaban con el... Ahí lo diré. ¿Cómo se llama? El monasterio, no, este que está fuera de Bollullo. ¿El convento? El convento de Morañina, que se me había ido el nombre. Que conectaban con el convento y que los prisioneros escapaban por allí, por el convento de Morañina. Y claro, es una de las leyendas que está reflejada en el cuento, de estos cotilleos que cuenta la abuela. Y fue una forma de decir que probablemente el siguiente cuento trate de eso. De cómo llega hasta el convento. De toda la historia del convento y de cómo conecta con la importancia histórica que puede tener en nuestra localidad. Y muy bonito además analizarlo, algo tan profundo también, porque es que tenemos unas cosas en Bollullo, un patrimonio tan artístico, histórico, que es bueno siempre destacar
y creo que va a ser también un muy buen libro, igual que El Guardián que tenemos ahí, que es espectacular. También yo quiero, como una pregunta final o una penúltima, es que si tuvieras delante a tu bisabuelo, Paula en este caso, cuya historia inspiró este libro, ¿qué te gustaría decirle después de haber convertido su memoria en el puente entre generaciones futuras y sobre todo presentes? Pues creo que, bueno, evidentemente le enseñaría el cuento, lo primero, y creo que le preguntaría, o más bien le daría como, le intentaría como tranquilizar o darle una sensación de que lo que él haya como de lo que has vivido en cierto sentido, vamos a decir, ha servido para algo, ¿no? Porque creo que más allá de hablar de la parte trágica de que muchas personas perdieran la vida tan joven, es como realmente creo que podemos aprender de la historia, ¿no? Que si algo he aprendido del proceso creativo es que los errores sirven para algo y que muchas veces nos llevan a sitios que no sabíamos que existían y que son positivos. Entonces creo que quizás le transmitiría como toda esta sensación de no creo que sea positivo lo que pasó, pero sí que nos ha llevado quizás a un camino, a una perspectiva sobre la historia, los valores de la humanidad y qué podemos hacer con ello que sí es positivo, ¿no? Como el transmitir esa calma de lo que tú has vivido ha servido para algo. Así es. Y sobre todo que lo ha plasmado perfectamente y sobre todo también que no se vuelva a repetir esta historia que tan trágica fue y que dejó a tantos inocentes y tantas víctimas en nuestra España y sobre todo en el mundo al final porque existía de todo, ¿no? Bueno, Paula, pues para mí ha sido un placer tenerte en el programa, compartir este ratito porque nos ha encantado también conocer un poquito tu libro. Yo creo que como última pregunta siempre se la dejo al invitado para que puedan terminar, pero sí quiero que aproveches en esta última que yo te voy a dar para que puedas dirigirte a la cámara, que dónde podemos adquirir el libro, de qué forma y para hacer un poco de promoción a este libro para que, bueno, toda la gente que ahora mismo está escuchando la entrevista que quiera comprarlo y gente que siempre lo decimos que nos están viendo de fuera de España, pues puede hacerlo de una forma más fácil. Pues la editorial ahora mismo lo tiene disponible en su propia página web, evidentemente, pero así más conocido, el FNAC, Casa del Libro, Amazon, pues lo pones en Google y te salen diferentes tiendas como de las más conocidas para comprarlo. Y luego aquí en la localidad creo recordar que Enon tenía algunas copias, no sé si seguirá teniendo. Yo también tengo en casa también para aquellos que me conozcan o puedan ponerse en contacto conmigo, también se los puedo facilitar. Pero vamos, básicamente la editorial, si pones Martínez, el guardián de la puerta en Google, sale del tirón. Pues entonces pues ya lo sabéis, que de parte de forma local lo podemos comprar físicamente en estas tiendas o en estos centros, en estos negocios que ha dicho, pero que también lo podemos hacer de forma online, que sin ningún tipo de problema, se paga con su tarjetita, está uno ya estupendo y el libro que te llega a tu casa sin problema ninguno. A la orden del día. A la orden del día, con el guardián aquí que lo tenemos. Pues muchísimas gracias, Paula, por todo, por dejar inmortalizada la historia desde la forma más humana, desde la forma más educativa y sobre todo desde tu experiencia y de tu percepción de tu familia, que sé de más que está siempre siendo y haciendo una labor muy importante en nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, nosotros sí, que en este caso ya les dejamos y nos vemos ya en el próximo programa y disfruten en este caso de este fin de semana. Muchas gracias.